Nos acompañan hoy Marcelo Orenstein, presidente del ICU, Luis Aguilar, presidente de YOL en Buenos Aires. Y enseguida vamos a entender por qué son dos piezas fundamentales de este engranaje. ¿Quiénes hacen el CEDOP? Porque esto, se imaginarán que no se hace solo. Esto es un equipo que tengo el inmenso gusto, la alegría de formar parte desde hace muy poquitos meses. Una tarea anticipada, hecha por Nerina Visakowski, que, bueno, dejó la vara muy alta y aquí estamos. Gaby Orenstein, coordinadora del CEDOP, levante la mano. ¿Dónde está nuestra bibliotecaria? Allí atrás. Mica, la bibliotecaria. Por algún lado anda Agus con las redes. Acá Agus con las redes. Maga apoyando también redes desde YOL en Buenos Aires. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos recibiendo, hay un celular que está pasando un mensaje que no es el que estábamos esperando. Ay, se los va, lo vale. Esta biblioteca es parte del legado que dejó testado Pepe antes de dejarnos. Él dejó planteadas dos cosas que quería que sucedieran con su legado, con su herencia. Por un lado, mientras hubiera derechos de autor sobre su obra en Francia, que esos derechos de autor vinieran directamente a la institución y que se utilizaran para que niños, niñas de la institución que no podían ir a la colonia por problemas económicos pudieran acceder a esta experiencia. Y por muchos años la tuvimos, la ejecutamos en un concurso público, documentado, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión que dejó planteada es que quería que su biblioteca volviera a su casa, a Zummerland. Y en el 2009, Palana dice que no se acuerda, pero yo vi la foto con José y con Pucho, en presencia de los chicos del turno de Colonia. En el 2009 dejaron inaugurada la biblioteca allá. ¿Cómo nos llegó esta biblioteca? Había que traerla. En ese momento era ministro Daniel Filmus, que se excusa, y ahora les voy a leer una notita que mandó, que iba a estar hasta hace un rato, iba a estar con nosotros y no. Y le contamos que Pepe quería, que la familia de Pepe, Mario, Silvia, Sara, querían mandar la biblioteca, pero para la institución es una tarea imposible en términos económicos abordarla. Y Daniel dijo que esto lo resuelva Miguel Ángel Estrella, que en ese momento era embajador de buena voluntad en París, en UNESCO, de la Argentina en UNESCO, y en una combinación entre Daniel y Miguel Ángel, la biblioteca fue a Zummerland. ¿Qué nos pasaba en Zummerland? La consultábamos muy pocos, y empezaron a aparecer preguntas, sobre todo cátedras en las que se estudia la obra de Pepe, en las que se estudia la historia de Zummerland, y nos pareció que este material tenía que estar disponible para esos estudiantes, para esos docentes, para esos investigadores. Entonces ahí, un acuerdo que fue facilísimo, le planteamos a YOL la posibilidad de que nos cediera la biblioteca, generosamente aceptaron, le planteamos al ICUS que la recibiera y se hiciera cargo, con todo lo que significa hacerse cargo. Esto está estabilizado y limpio libro por libro, página por página, está catalogado, todo esto va a poder ser consultado, y con esto nosotros estamos asumiendo una responsabilidad pública. Públicamente esta biblioteca ahora es para todos, y una responsabilidad política. En tiempos de negacionismo, en tiempos de desmemoria, en tiempos de banalización, poder reponer una biblioteca y un archivo con todo lo que esto significa nos parece que es un gesto que trasciende las paredes del CEDOP y trasciende el legado de Pepe, o al contrario, resignifica, potencia el legado de Pepe. Hace unos pocos días, en el intercambio con Sara, Sara decía que le parecía, Sara, Mario, Silvia, que estas lecturas y escrituras eran una muy buena oportunidad textual de Sara, una buena oportunidad para seguir pensando y actuando, siguiendo los principios que orientaron la vida de Pepe y su enseñanza. Y sobre todo, seguir pensando la educación, la cultura, y encontrar nuevos caminos para neutralizar los efectos masivos de la desinformación que Pepe vio venir.
Esto lo hacemos al amparo de dos fechas que nos parecen importantes, 75 años de la colonia y en marcha hacia el 21 Congreso del ICUF, que seguramente nos invitará a pensar sobre estos temas. Y finalmente contarles que, bueno, todo esto son construcciones colectivas. Parte de la construcción colectiva tiene que ver con que el CEDOP tiene un consejo asesor y por allí anda alguno de los integrantes del consejo asesor, Gaby Brenner. Lo ven, bueno, hay mucha gente afuera, lo verán después, gente con la que vamos pensando todas estas actividades. Esta es la primera actividad pública de mi gestión, así que me siento honradísima con la presencia de todos ustedes. Los vamos a volver a invitar para el mes de noviembre. En el mes de noviembre lo que queremos es poner a disposición todo lo que fueron las publicaciones producidas por jóvenes, desde Figia hasta nuestros días, fundamentalmente pasando por las dictaduras que atravesó la Argentina, 60-70, así que los vamos a volver a invitar en noviembre a revolver, ahí sí, a revolver las cajas de archivo de la Coordinadora Juvenil, de Figia y de las producciones hasta el día de hoy. Para cerrar esta parte, por ahí me quedaron... No, para cerrar esta parte solo quiero leerles un textito muy breve que mandó Mario Paín en nombre suyo, de su mamá y de su hermana, y dice así: hubiese querido participar con ustedes en esta jornada en que se rinde homenaje a mi padre, Abraham Pepe Paín. Lamentablemente un océano nos separa y esa distancia me hace imposible estar físicamente presente. Sin embargo, no quisiera dejar pasar esta ocasión para decirles a qué punto mi madre, mi hermana y yo apreciamos esta iniciativa. En un mundo que cambia rápido, donde nuevas tecnologías de comunicación y de tratamiento de datos se desarrollan a una velocidad alucinante, la reflexión sobre las maneras de educar, el debate sobre los valores y saberes que queremos transmitir y las técnicas para hacerlo son absolutamente indispensables. Poner el material reunido por mi padre a disposición de los que quieran llevar adelante esa reflexión es para mí el mejor homenaje que el ICUF puede rendirle. Y creo que en verdad se lo estamos rindiendo todos. Cada uno estará en este momento recuperando alguna imagen de aquellas caminatas por la colonia, de las reuniones en Canning, bueno, todos los que estamos acá porque tenemos ese recuerdo. Bien, señores presidentes. ¿Y la carta de Daniel? Hay una carta, perdón. Menos mal, José. Bien. Bueno, esas son las construcciones colectivas. Cada uno se acuerda de una parte. Daniel, querida Ana, te escribo para disculparme con vos y con los panelistas y sobre todo con los presentes en la inauguración de la biblioteca Leer Pepe Paín por no poder estar personalmente en esta hermosa actividad. Razones personales de último momento me piden participar, pero no quería dejar de expresar mi enorme satisfacción de haber podido apoyar hace algunos años como ministro de Educación, junto con el entrañable Miguel Ángel Estrella, la repatriación de la biblioteca de Pepe. Quienes fuimos colonos cuando Pepe ejercía la dirección, sabemos que de su calidez personal y de la innovación pedagógica y recreativa que significó su aporte conceptual a la formación de niños y jóvenes. También quienes años después confiamos nuestros hijos a la colonia, conocemos que esas líneas que trazó Pepe se mantienen vigentes. En momentos en que el individualismo, la intolerancia y la discriminación parecen instalarse como hegemónicos y donde las redes y la virtualidad intentan reemplazar la vida en comunidad, es más necesaria que nunca la mirada de formar a las nuevas generaciones en el compañerismo, el trabajo, el respeto por las diferencias, la solidaridad y la vida en común. En su libro, Recrear y Educar, que está allí expuesto en la mesa, Pepe planteó esta perspectiva para la convivencia en la colonia como experiencia cotidiana para llevar estos valores a la vida en comunidad y fuera de ella. La organización de los niños en grupos de vida hace de la colonia una gran colectividad formada en colectividades más pequeñas. Cada niño así es miembro de una pequeña colectividad de iguales
a través de la cual participa en la vida de la colonia. Es por ello que es imprescindible persistir en la vigencia de los valores que nos enseñó Pepe, y es porque a pesar de todo seguimos creyendo en esos valores que estamos convencidos que vale la pena darle vida a esta biblioteca. Una vez más pido disculpas por no poder estar presente, pero como ocurrió con el viaje de esta biblioteca desde París, sepan que pueden contar siempre con nuestro acompañamiento y abrazo y apoyo. Un gran abrazo, Daniel Filmes. Bien, ahora vamos a proceder a formalidades. Todo lo que nos llegó de Pepe estuvo formalmente documentado y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que esto continúe así. Por lo tanto, vamos a pedirle al presidente del ICUF, al presidente Scholler primero, que con todos nosotros acepte entregar la biblioteca. Entregar la biblioteca al ICUF y al presidente del ICUF que se comprometa, y nosotros tenemos los brazos operativos a que esta biblioteca se mantenga como tiene que mantenerse. Así que para nosotros, yo en Buenos Aires, como presidente y en nombre de la comisión directiva, es un orgullo poder haber hecho todo este proceso que fue largo, de poder, como contó Ani, trasladar la biblioteca, y también es como menciona el lado que se la CEDOP en comodato. Sí. Sigue siendo de ustedes, En comodato. Así que vamos a firmar. Ya que está, me firmás un cheque. Marce, ¿recibimos? Recibimos. Bueno, nosotros recibimos con orgullo, con compromiso, como fue que este ambiente, esta biblioteca, alberga la historia de nuestras instituciones. No solamente la biblioteca de Pepe. Todo lo que se ha podido juntar de nuestras instituciones hoy está acá. Y hay mucho que está detrás de esa puerta donde está Mica, que todavía no lo pudieron abrir. No va a dejar pasar a nadie porque es un escándalo eso. Más Para que no vean la vergüenza. todo lo que cada uno de ustedes debe tener guardado y en algún momento tenemos que recibir. Pero no puedo dejar pasar un aviso. Este centro documental necesita socios. Y todos los que están acá deberían ser socios para sostener lo que es la memoria. Que con la memoria nosotros podemos ayudar a educar y prevenir lo que hoy son genocidios, y siempre hemos sido educados en esta línea y en estos valores. Lo que hace que el compromiso sea doble, porque estamos dejando nuestra historia para el futuro. Mientras Marcelo firma, entonces invitarlos a quienes conserven en sus casas planificaciones, cancioneros, cartas, fotos, videos, lo que sea, y Sobre todo el cancionero azul. Ah, bueno. Si tienen el cancionero azul y verde, pueden guardarlo un rato más. El azul, después te lo Bueno, acá Betty está trayendo un aporte que seguramente será valiosísimo y lo vamos a recibir. Creo que podemos recibirlo con un aplauso por la firma, por el aporte. No, ustedes dos. Una puta, y dejamos formalmente inaugurada la biblioteca. 1, 2, 3. La biblioteca de Pepe. Mi nombre es Julio Zuberman, fui a la colonia desde muy chiquito, me llevaban mis padres a ver a mi abuelo, en invierno, en verano, siempre, y nada, fue una semilla que se fue metiendo muy adentro y sigo yendo a la colonia mucho, para ayudar simplemente. Vamos a hablar obviamente de Pepe, y a mí me gusta charlar mucho y por eso escribí un parrafito chiquitito para dar la palabra a los oradores
que nos van a pasear seguramente por la vida de Pepe. Yo conocí a Pepe desde chiquito. Fui colono inquieto, disfruté mucho las vivencias yumarlandianas de cada edad. La más formativa fue con su llegada. Yo era instructor de la colonia y en cada reunión con él salía de esa dirección, de esa sala, con una emoción y una alegría enorme. Era una clase magistral y práctica del cómo. Ese cómo que van a desarrollar los oradores en nuestro encuentro, para recordarlo y agradecerle por todos esos años en que transformó a la colonia en una avanzada institución pedagógica recreativa. Vamos entonces paso a paso, en el que cada uno de los oradores también hará su presentación. Juro, perjuro que es la primera vez que hablo así. Se la van a tener que bancar. Ponele el otro. Bajá el celular. Bueno, yo tuve la suerte de ser la primera ayudante de la colonia. Cuando se inauguró la colonia, fuimos la Lerque Pacman, que era Lerque en el Pérez de Villa Lynch, y yo. Inauguramos la colonia con 40 chicos de todas las edades, que llevábamos la almohada, la frazada, porque no había en Summerland, pero estaba el 6 de Fireman, y con eso era muchísimo. Y Bluetreich y Linkowski compraban la mercadería, la comida, y la llevaban en el rastrojero de Bluetreich a Summerland. Y ahí empezamos a hacer eso que se llamó Colonia Summerland, pero que de verdad las actividades que se realizaban eran recreativas, pero que se hacían en las escuelas, hasta que llegó Pepe. Y Pepe realmente hizo la colonia recreativa, formativa, deportiva, que luego se transformó en un ejemplo de colonia. Y creo que lo que Pepe nos aportó es, primero, los conocimientos pedagógicos, que no los teníamos. Hablo de mi generación, que se formó en el Mittelschule, pero que no teníamos teníamos el idioma, teníamos la literatura, teníamos la historia, pero nos faltaba la pedagogía. Y lo que hizo Pepe fue transformar, organizar y ordenar esos conocimientos, agregándonos lo que nos faltaba fundamentalmente. Para nosotros fue realmente muy, muy formativo. Las charlas con Pepe, las reuniones con Pepe, la claridad con que Pepe conducía esa colonia y nos transmitía a nosotros lo que él quería conseguir, era fantástico. Si hay alguien que hay que agradecerle, que la colonia se transformó en un ejemplo de colonia de vacaciones, es a Pepe Paín, de verdad. No tengo mucho más que decir, sé que son 3-4 minutos. El agradecimiento, la gran felicidad de haber participado del primer grupo de vicedirectoras de Pepe, porque cuando Pepe asume como director, Ana, Dina Minster y yo éramos las vicedirectoras.
y trabajábamos y formábamos después a los que venían luego. Tuve esa gran suerte, ese gran honor y la posibilidad de formarme junto a Pepe. Pepe fue nuestro maestro y creo que el que dio las pautas para la formación de las siguientes generaciones. Nada, todo mi amor, mi recuerdo hacia Pepe. Bueno, Borges decía que cuando uno estaba muy emocionado no tenía que hablar, pero yo estoy muy emocionado y bueno, acepté la invitación, así que voy a hablar. Tejada Gómez decía, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bueno, aquí estamos, muy emocionados por todos los encuentros, muy emocionados por los abrazos. Entonces les voy a contar, bueno, además de muy emocionado por mis compañeros de mesa. Sipe fue mi líder de práctica de la enseñanza en el Mittelschule de Jitlowski, que me acompañó mucho. Palala hemos compartido Summerland un montón. Bueno, Dani no está, pero había sido colono mío, así que cada vez lo veo en el diario. Bueno, de todos los colonos uno se acuerda con cariño. Pero cada vez que lo veo en el diario a él o a Alberto Kornblit, que eran del mismo grupo, me llega una fuerte emoción, la verdad. Y a vos que recién te conozco, mucho gusto. Les agradezco mucho la invitación y el estar acá. Bueno, les cuento cómo llegué a Summerland. Quizás hago un poco de historia, porque como dijo mi hermano, llegué a través del Seide, nuestro Seide, que después fue el Seide de todos. En el año 49, el Seide lo conocí, lo recuerdo por primera vez preso en Devoto, porque era el proceso de los 7 madereros que fueron apresados el 7 de noviembre cuando estaban haciendo un brindis por la Revolución Soviética en un bar, en una época donde toda la clase media progresaba, se compraba su primer casa, su primer auto, donde fíjense que los activistas del ICUF pudieron comprar 10 hectáreas, construir 4 pabellones, el comedor ese tan hermoso, construir toda la colonia, y hoy cuesta, según me cuentan, mucho impermeabilizar y pintar los pabellones. Era una época distinta. Sin embargo, éramos muy antiperonistas por la falta de democracia. ¿Cierto? Que a la luz de lo que pasó luego era una pavada lo que pasaba. Que quemen la casa del pueblo o que los 7 madereros estén presos 9 meses. En casa era una tragedia porque le querían aplicar la ley 41-44, que no sé si la recuerdan, pero se expulsaba a los anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas, comunistas, que alteraban el orden a su país de origen. Bueno, por suerte, pasado esto, cuando Perón convoca en la Plaza 11 a la Constituyente, declara la libertad de todos los presos políticos. Entonces, el Seide viene a vivir a casa con nosotros. Mi mamá era la hija menor, se sentía muy bien. Y vienen los activistas del ICUF, viene Blutra, Skomorsky, Ershage, alguien más que no me acuerdo, y le proponen ir a Summerland, porque necesitaban una persona de confianza, que haya militado en los Arbeiterschule, que haya seguido siempre toda la trayectoria del ICUF, y le proponen ir allá. Él primero dijo que no, porque si iba en medio del campo no iba a militar más, y no podía dejar de hacer eso. Mi Bobe lo convenció, que era la única que lo convenció de todo, de que iba a ser muy bueno para él y para todos que él esté allá,
y que a esta edad, eso de ir todos los viernes después de la reunión del sindicato a buscarlo a la comisaría, ya podía no hacerlo, prefería no hacerlo. Así que bueno, así conozco Summerland y digamos que los primeros, como Zipper recién bien contó, las directoras eran la Piudik, la Ratzker, el Lehrer Ratzker, que eran los Lehrer del Schule, y era como unas vacaciones que había continuidad del Schule. Entonces, en los shmues, en los diálogos que se hacían después de la siesta, preferían que hablemos en yiddish, que discutamos en yiddish para no perder el idioma. Todas 3 meses sin hablar yiddish, imagínense. Entonces, bueno, con eso se armaban distintas situaciones. La biblioteca funcionaba muy bien y bueno, había que hacer actividades recreativas para las cuales no estaban preparadas. Tenían la mejor buena voluntad, eran muy buena gente, pero no tenían, realmente había situaciones ridículas. Yo me acuerdo de la Piudik, en die Show von Gymnastik, diciendo, Kinder, 1, 2, 3, era francamente ridículo, pero la pasábamos bien. Esto fue un tiempo hasta que llega Pepe. Cuando llega Pepe cambia radicalmente todo, porque no era ya la continuidad del Schule. Había una idea de lo que era el tiempo libre, lo que era la pedagogía del tiempo libre, y que había la posibilidad de que exista otra educación que no sea la educación escolar. Que había educación extraescolar y que podía ser muy significativa, como fue para todos los que la atravesamos. Esto cambiaba totalmente la idea, porque vacaciones no era hacer nada, era educar de otro modo que en la escuela. Y eso, el compañerismo, todo lo que fueron citando hoy, digamos que nos fue formando, y había una valoración de nuestra edad, una valoración de nuestra palabra, de nuestras inquietudes. Nos reuníamos con Pepe, le pedíamos esto, aquello. Bueno, no es que nos concedía todo, pero escuchaba todo lo que le pedíamos y entraba en diálogo. Porque esto sí, aquello no. Eran momentos muy ricos de diálogo, y así fue como cuando llegamos al grupo de 12 años, al grupo mayor, en una de esas conversaciones con Pepe le pedíamos que no nos queríamos ir, que queríamos seguir en la colonia, y así fue como se armó el grupo especial. Ahora terminó el grupo especial y no nos queríamos ir, entonces fue primer especial, segundo especial, y después para los que queríamos continuar, el seminario de líderes, que lo hacíamos todos, los que querían ser líderes y los que no querían ser líderes. Me acuerdo que yo estudié en el secundario en la escuela normal, mientras estudié medicina fui todo el tiempo maestro de grado y de Summerland, y que invité a mis compañeros de la escuela normal, y realmente quedaban maravillados de ver todo eso y todo lo que significaba la educación extraescolar. Y después cuando se enteraron que también había kinder con los sábados y demás, bueno, les prendió la curiosidad y a mí me gustó juntar esos dos mundos. Bueno, algunos fuimos con mucho gusto líderes, fuimos la primer camada de líderes con mis compañeros que están acá, los bombones. La segunda, porque la primera no salió del seminario. Sí, negro, ¿bien? Vos, sí. Bueno, no sé. La segunda. Y vamos a leer, a hacer el entrenamiento de líderes. Sí. Digamos, no había toda la formación teórica, pedagógica, pero sí todo el afecto y todo el cariño con el cual nos trataron para que perdiéramos el miedo de ejercer después una actividad
con los niños. Claro, ahora sí, tenés razón, éramos los primeros que fuimos líderes después del seminario, pero ustedes fueron los primeros líderes, y eso de seguirse formando en la práctica, la discusión de cada parte diario, el discutir con otros del parte diario y formarlo, era una formación valiosísima. Yo, digamos que, aunque no soy educador formal ni de tiempo libre, pero sigo enseñando toda la vida, digamos, hay muchas de esas cosas que las tengo muy presentes y que les agradezco, y quizás Pepe nos llamó bombones, dice, estos son, cuando nos terminamos el seminario, ahí en el parque, dije, estos son los mejores, bueno, nuestros bombones. Adoptamos el nombre y lo seguimos usando hasta en el chat con que nos comunicamos hoy en día, y que me alegra mucho de que muchos de nuestros compañeros bombones estén hoy presentes. Me gustaría también que cuenten alguna cosa que yo no haya podido decir. Muchas gracias por la invitación, a Julio, a Ani, muy contento de estar acá. Yo escribí porque si no, me iba a ir por otros lados. Bueno, hola a todos los que nos saludé. La invitación, cuando recibí para participar, decía cómo fue convivir con Pepe y trascender su obra. Voy a tratar de responder a ello. Primero les cuento que en febrero de 1953, al cumplir mis 6 años, el Lere Ratsker me había felicitado delante de mis hermanos que estaban en el campamento de Frigia porque había aprendido a tomar la sopa. En 1956, cuando Pepe, después de ser maestro y compartir la dirección, asume la dirección permanente de la colonia, yo tenía 9 años. Ese año, sobre el final del cuarto turno, Pepe citó a los padres de la colonia y les propuso que nos quedáramos al quinto turno, cuando la polio abatía en las ciudades. Lo que fue recibido con mucha algarabía por los colonos, aunque era sin uso de la pileta. En el 69, cuando Pepe se retira, yo tenía 22 años y ya había sido líder, promoción 63, que acá hay algunos, ayudante, maestra e instructora de educación física. En lo personal me aportó un marco conceptual para pensar la educación, la recreación y la educación física, enseñándome a dudar de muchas de las certezas traídas de la educación formal. De ese marco conceptual elijo solo algunas ideas a destacar. La primera, la idea y el convencimiento que un proyecto institucional con ambiciones de trascender debe abarcar al conjunto de sus actores, si no, no trasciende. Y a partir de allí, y con un claro sentido de comunidad y de equipo, contemplar dinámicamente funciones, responsabilidades y límites. Hablar de Zumberland fue pensar en niños, jóvenes, padres, docentes, activistas, personal de cocina, caseros, el Zeide, médicos, como así también de las instituciones del ICU. Lástima que Daniel no está, porque hubiera hecho como cuando trabajé con Daniel y él me autorizó a lanzar un proyecto de campamentos escolares para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, tuve muy presente este criterio de enfoque institucional. La segunda idea y el convencimiento que las propuestas educativas trascienden las paredes de las instituciones escolares, que la recreación no es un grado inferior de la educación formal, sino que cuenta con herramientas didácticas propias en estrecha dependencia de una determinada propuesta pedagógica. Que nuestra colonia tenía el desafío de superar el criterio de la época que otorgaba a la educación física la centralidad de una propuesta de vacaciones. La designación del instructor de educación física, la incorporación de especialistas en artes y la expresión creativa, ahí está Alicia Benítez, por ejemplo, más la capacitación de los equipos docentes,
protagonizaron la búsqueda de ese equilibrio respondiendo al proyecto de Colonia. La tercera idea tenía que ver con la idea de proyección. Al pensar en niños y jóvenes que podían pasar varias temporadas en la colonia, permitiría elaborar una propuesta con continuidad. En la revista Summerland, que está ahí expuesta y que es esta, Colonia Infantil de Vacaciones, elaborada en 1961 y 62, editada mitad en castellano y mitad en yiddish, Pepe escribía: la educación ha sido el instrumento por medio del cual las generaciones adultas han preparado a los miembros más jóvenes de la comunidad para su futura responsabilidad. Los educandos, los niños, empezaron a llamarse colonos y aparece el tema aprender para enseñar. Esta idea requería sistematizar la planificación y la evaluación. Las horas de minuciosas planificaciones de los equipos docentes muchas veces duplicaban el momento de la propia actividad. También recuerdo las prolongadas madrugadas en la dirección, evaluando el día o el turno. Es el ICU, señores, que está sonando, ¿no? Yo lo pagué. Pepe. Es Pepe que está diciendo, pórtense bien. ¿Qué me está llamando? Ahí apareció. Decía que recuerdo las prolongadas madrugadas en la dirección evaluando el día o el turno. Si hubieran podido escribir varios libros con los diálogos. Fueron horas de mucho aprendizaje. Pepe propuso planificar basado en el método de centro de interés, y la comunidad, la convivencia y el conocimiento del medio fueron ejes. De la idea de continuidad surge un programa graduado, de lo cual de lo cercano al contexto exterior y específico para cada edad. Por ejemplo, en los 6 años el centro de interés era el niño y el ambiente, a los 7 el ambiente que me rodea, a los 8 descubrimiento de la colonia y la vida en ella, a los 9 descubrimiento de los alrededores de la colonia, a los 10 la vida de campo y vida de ciudad, a los 11 historia del hombre, a los 12 dominio y transformación de la naturaleza por el hombre. Para los 13, 14 y 15 el programa contenía formación argentina, formación judía, formación cultural, formación física y formación pedagógica. Así aparecieron como contenido las instalaciones y el programa de trabajo de la colonia, las instalaciones y el personal que trabajaba en la colonia, el gallinero, la fábrica de ladrillos y las plantaciones de los alrededores, el ferrocarril, Tomás Joffre, la vida del hombre de campo, las ciudades de Mercedes con las aceiteras, Luján, el pueblo alrededor de la fábrica textil La Emilia en San Nicolás, el puerto de Quequén y el camino de la exportación del grano, los viñedos mendocinos, las comunidades del sur argentino. También las tareas sociales como el servicio meteorológico, el cancionero, el boletín de fin de turno, encontraban colonos de distintos grupos en una tarea común. Traje una copia que tal vez la dono, tal vez, en yiddish y en castellano, copiado en hectógrafo, el de gelatina. Bien, ahora bien, mientras esta construcción transcurría, durante varias temporadas flotaba un aire de jerarquización del mérito. El premio al mejor o a la mejor compañera, aún tengo en mi biblioteca el libro Como el hombre se hizo gigante, que me entregaron a los 10 años, la elección y la entrega del primer pañuelo y el último en el seminario, el premio al pabellón más ordenado, al Schenkel más prolijo, la señora Inspección. Doña Higiene, dejate de bromar. La llegada de Pepe para la inspección era un momento de tensión. Terrible, terrible. Sí, Cada uno, De terror. cada uno parado al lado de su cama y en silencio.
Tradiciones que se fueron perdiendo, algunas por suerte. Menos mal, menos mal. Recuerdo memorables discusiones con Pepe sobre el prohibir jugar al truco porque enseñaba a mentir para ganar. O sobre poder romper la tradición de la fiesta final del turno mientras siempre en el parque. Una vez lo logramos, solo una vez, un año cuando fui instructora, hacer la fiesta fuera del parque y volver al parque a cantar la última canción, pero si no hay que volver al parque. Las discusiones sobre si el equipo blanco como condición para asistir a la fiesta y el pantalón largo de los maestros y las maestras. O sobre la prohibición de las demostraciones de afecto entre parejas de colonos. En fin, era otra época. Tal vez Macarenco sobrevolaba con sus bases. Yo elegí estas tres ideas, la idea de proyecto, la idea del valor de la recreación y la idea de proyección y continuidad. Los aportes de Pepe trascienden por su propio y enorme valor. Se asentó en un antes labrado por los maestros de las escuelas del ICUF y un después de tantos que buscaron, probaron, corrigieron y siguieron probando para dar coherencia con una concepción pedagógica de la recreación casi revolucionaria, particularmente con la orientación de la directora Ana Berenstein, que se inició junto a Pepe y asumió su continuidad después de su retiro. Tuve una niñez y una adolescencia soñada en Summerland, colonia que amé y que lo sigo haciendo. No falté un solo turno como colona. Como docente no me faltó una función por cumplir, tanto en Summerland como en el ICUF, junto a tantos maestros y compañeros de tareas que valoro intensamente haber estado cerca. Espero que los documentos que contiene esta biblioteca, con los aportes que reflejan las valiosas ideas de Pepe, puedan colaborar en la formación de nuevas generaciones que sean abordadas con amplitud, sin prejuicios ni idealizaciones. Gracias por la invitación al CEDOM y un orgullo para el CEDOM. ¿Voy arranco yo? Sí. Hola, hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ah, viene con coreografía, gracias. Gaby, 3 minutos. Bueno, 7 minutos me dijo Ani. Lo tengo acá a Pepe. Le voy a pedir una ayuda a mi maestra Palala. Palala, cuando escuches un título me lo pones acá en el... como un PowerPoint. ¿Bien? A los Superman. Ahí va. Bueno, gracias. Entonces, ¿se puede sacar esto? Sí. Ahí vamos. Bueno, voy a leer también algunas cosas, tal vez refuerzo cosas que dijo Palala. ¿Por qué enseñar hoy la obra de Pepe? Es lo que se me pidió acá la compañera Ani y Gaby. Buenas noches, tengo 7 minutos, hoy jueves 7, unos días después del pasado mes 7. Intentaré compartir 7 ideas de por qué enseñar hoy la obra de Pepe. Arranco porque ya deben estar cansados, ya que este hermoso encuentro inició a las 7 p.m. Bien, voy a compartir en este breve diálogo algunas ideas subrayadas en uno de los libros de Pepe, que no es su único libro, en este caso Recrear o Educar. Creo que lo aquí escrito tiene aún destinatarios claros y no son solo los del mundo Summerland, kinderes u otras personas del ICUF. Hay actualmente personas muy valiosas, jóvenes y no tanto, coordinando actividades de recreación educativa en toda América Latina. Es un honor estar enseñando ecos de Pepe actualmente en la Escuela de Líderes, aquí en este mismo aula. Y este libro de Pepe me recuerda el libro de Freire, Cartas para quien pretende enseñar, porque creo que los pensamientos que desarrolla Pepe pueden pensarse como cartas, consejos, advertencias para quien quieren formarse en el campo de la recreación, que ahí veo un grupito de docentes formados y en formación.
Como el artesano de vasijas, que nombra Eduardo Galeano, creo que Pepe propone compartir su experiencia para que el educador novato la rompa, tranquila Ani, la rompa contra el piso, la estalle en 1000 pedazos para con ellos elegir pedacitos de esa experiencia que quiere incorporar a su propia vasija. Educar puede ser reproducir y amaestrar, pero no es lo que propone Pepe. Educar para recrear y reinventar, como dice Isabelino Siede Pindo, esta es la tarea, ya que nadie está en esto de la educación para soñar dejar el mundo así como está. Bien, 7 ideas cortitas. Rol de líder. Pepe permite valorar justamente el rol de la juventud en el campo de la recreación educativa. Muy bien, Palala puso rol de líder PowerPoint. Marca Pepe cómo la tarea real le permite a los y las jóvenes afirmarse en la acción, insertarse institucional y socialmente desde un lugar de observador paciente y de propositor cuidadoso de pequeñas transformaciones posibles. La juventud generando pequeñas propuestas inéditas pero viables. Subraya además el plus de creatividad de la mirada y el aporte del joven líder y lo ubica históricamente junto a otros procesos similares de formación, en colonias de vacaciones en Europa, en las experiencias educativas de Cuba y Nicaragua, y aquí también en la experiencia de extensión universitaria de la UBA, desarrollada en Isla Maciel del 55 al 65. O sea, esta idea de jóvenes formándose en la tarea, en la práctica e innovando en ese hacer. Entonces, la primera idea que quiero destacar es que enseñar Pepe es valorar esto del círculo generacional, institucional, y alertar a quienes descreen del potencial de la juventud de inventar mundos y transformar instituciones. 2. Este es más polémico. Exogamia. Sin embargo, para crear hay que salir y entrar, ver y volver. Una perlita trae Pepe para la discusión institucional sobre la juventud, ahora en la previa de la Icufiada y en la celebrada consolidación del grupo de Juventud Yolen, que por ahí anda. Dice Pepe, al tiempo que alaba el rol de la juventud en las instituciones, dice que la prolongación abusiva del permanecer solo en un mismo espacio puede generar el riesgo de convertir ese espacio en una experiencia burbuja para aislarse del mundo. Pepe nos permite pensar la riqueza del hacer mirando hacia adentro, pero también hacia afuera. Me recuerda esto de ser argentinos y judíos, judíos y argentinos. Experimentar, entonces, allá lejos en Mercedes para recrear en otros espacios esos micros ingredientes que un modelo de recreación pueden volar, cual polen, a experiencias de una política de recreación hacia el barrio, hacia la ciudad y a otros sectores de la población. Creo que eso es una enseñanza de Pepe. Valorar el adentro, pero el afuera institucional. ¿Sí? Cooperadoras escolares, clubes, sindicatos son experiencias que nombra Pepe que tomaron parte de la experiencia Summerland. Está aquí en esta mesa, si la puedo nombrar, Palala, creadora del programa de campamentos escolares que aún funciona en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? También hay otros que escribieron parte de Summerland en experiencias en ministerio, como Filmus, no lo puedo nombrar, pero ahí está Gabriel Brenner, Débora Cantor, ¿no? Que a partir de la experiencia de Summerland fueron tejiendo en otros espacios públicos. Bueno, ahora por ahí anda Diego Rivadeneira, que con otros compañeros, Pablo, Gaby, están en la política pública de San Martín, de recreación. Y ahí lo veo a Emo, a Vanina, a Caro, a Moncho, a Daro, que trabajan, por ejemplo, en espacios de formación en educación física y en ISTLIR, en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación. O sea, enseñar Pepe es enseñar que Summerland es puerto de partida, es un lugar para abrir la puerta y para salir a jugar, pero para expandir esa experiencia en otros espacios. Y bueno, salir a jugar y luego ver cómo volver, ¿no? Volver al espacio si hay ganas. Bueno, esto ya lo dijo Palala, así que lo paso rapidito, pero sobre la recreación educativa vale enseñar esta obra de Pepe porque seguimos necesitando dialogar acerca de los elementos fundamentales para una pedagogía de la recreación. Y recomendamos este libro para toda persona que se quiera formar en este campo, ¿sí? Una de las cosas que dice Pepe es que el rol docente debe generar un ambiente educativo, ¿sí? Un docente no tiene que ser divertido, histriónico, generar actos heroicos, ¿sí? Tiene que haber una posibilidad de tejer entre objetivos de la actividad, fines institucionales, formación y capacitación, criterios de dirección, método de trabajo. ¿Qué hace un buen docente en recreación? Teje, entrama ambientes, ¿sí?
Y otra perlita que me parece del libro de Pepe es esta idea, que me parece que va a ser bastante cercana acá a los docentes de recreación, de tener el ojo atento para convertir cualquier cuestión de lo cotidiano en un medio pedagógico para trabajar en recreación. Una obra artística, una situación, una información, ¿no? Esos lentes de educador para traerlo y convidar al grupo. Cuarto, y voy ya llegando de a poquito al 7. Praxis. Gracias, Palala. Enseñar a Pepe es recuperar la riqueza de producir desde la práctica y construir prácticas motivadas por la teoría. La famosa dialéctica. Porque este libro podría estar troquelado, con puntitos para recuperar, porque tiene millones de planificaciones, fichas, no sé si lo leyeron. No. ¿Qué? ¿Están acá y no leyeron este libro de Pepe? Para eso estás vos acá. Ah, estoy para traducir. Bueno, digo que está abierta la consulta. La segunda parte del libro, o al final de cada capítulo, desarrolla fichas institucionales, proyectos, informes, ¿no? Los convida, ¿sí? Como decía Palala, muestra, por ejemplo, proyectos basados en centros de interés, deja entender cómo estas ideas se tejen enriquecidas con los debates de la época, por ejemplo, sobre educación activa. Y luego recupera también en el libro, por ejemplo, los escritos sobre los modos de organización de la colonia, que Palala nombraba algunos recordando el paso por los pabellones, pero justamente recupera que estos modos no salieron de huevitos de codorniz de Mercedes. Atento porque me gustó esta frase que dice. Estos modos no salieron de huevitos de codorniz de Mercedes, sino de noches grupales de lectura del ruso Makarenko. Acá el compañero Ari Tokman escribió mucho sobre la influencia de Makarenko en Sumerland. Bueno, quinto y ya vamos llegando. Educación no formal. Palala, ponelo. Bien. Esto es un homenaje a Débora Cantor, que en las capacitaciones siempre ponía los cartoncitos de campamento e iba como doblando. ¿Anda Débora por ahí? Débora, ¿es verdad lo que digo? Los afiches, los cartoncitos. Está bien, ¿no? Bien, un homenaje. Bueno, el tema de, por ahí esto es más para el campo de la educación, pero me parece que vale la pena nombrarlo, el tema de la educación no formal, que además la educación informal es otro libro de Pepe. Dice, creo que Pepe adelanta la discusión sobre la cuestión de grado de formalización de las experiencias de educación no formal, porque hay mucho acento en el libro en justamente las horas de planificación y de evaluación que requiere la tarea recreativa educativa. Todo hay que escribir, dice Pepe, todo generar una escritura. Entonces, hay un tiempo al cuadrado de la recreación, ¿sí? Por una hora de actividad hay 2 horas de planificación al menos. Entonces, una clave de lectura de Pepe es cómo problematiza y desnuda la supuesta no formalidad y no seriedad de la tarea educativa en recreación, que creo que nombraba Palala, desarrollando y nombrando los informes pibe por pibe que tenía la colonia, informes de cierre, ítems para la observación diaria, guía de coherencia entre objetivos y actividades, cronogramas detallados día por día, desarrollo de proyectos en centro de interés acordes a cada edad, que lo dijo Palala, dispositivos de la colonia que muestran un alto grado de formalización en la propuesta pedagógica, ¿sí? Ahí en la mesa actualmente se muestra en el CEDOP algunos cuadernillos donde escribimos todo lo que se hace en cada temporada de colonia y campamento, ¿sí? Trabajar en Sumerland era y es un infierno de pocas horas de sueño, pero es un infierno encantador. Bien, la participación, ya voy terminando. Los espacios de recreación educativa se construyen escuchando a los llamados educandos, confiando en sus capacidades, apostando a la formación de ciudadanos críticos. Dice Pepe, el para qué de Sumerland es contribuir a la formación de un ciudadano comprometido con la sociedad, desarrollar procesos hacia la autonomía. Hoy seguimos con asambleas, coordinadores, debates en ronda, pero sin abandonar la responsabilidad adulta como mediador y facilitador de estos procesos. El último, no me mates, Palala me dijo, vas a tardar mucho. Último, tiempo libre, séptimo y última idea que rescato de Pepe, de este libro Recrear y Educar. Pepe nos enseña la necesidad de pensar y repensar la cuestión del mal llamado tiempo libre infantil. Recupera el debate francés del grupo Pueblo y Cultura, que da nacimiento a la denominada animación sociocultural, y la mirada crítica al tiempo de ocio en una sociedad de mercado. Pepe reflexiona acerca de lo que le cabe a las infancias y adolescencias en este berenjenal. Creo que Pepe interpela qué ofrecemos a cambio de lo fabricado por el mercado, ¿no? Hoy, por ejemplo, qué ofrecemos a cambio de las pantallas, de los celulares.
Bueno, sabemos que Summerland lo hizo, ofreció alternativas y lo hace al encender otros tesoros lúdicos, artísticos, otras oportunidades de recreación y otras aventuras. Para esto también sirve la lectura de Pepe, para cambiar protesta por propuesta. Epílogo. Un solo párrafo. Tranquila, Palala. Epílogo no está en el papelito. Pepe celebraría, creo, este encuentro porque insiste en que enseñar en recreación es construir en trama, en diálogo, enredadas y enredados, desde los vínculos entre equipos, comisiones y familias. Y aquí el recordatorio de Edgardo Feder, el recuerdo a un hacedor de equipos y en su nombre a otros y otras aquí presentes. Esta institución tiene un gran capital en la habilidad de construir y confiar en equipos que, decía Edgardo, pueden mover montañas. Familias que confían sus tesoros más preciados y sabios militantes que siempre están codo a codo. Bueno, ahora sí, 7 razones en 7 minutos y monedas. Como dice Fito, la vida es una moneda, Palala, y quien la rebusca la convierte en más tiempo de exposición. En fin, solo se trata de vivir, celebrar y apostar a la locura creativa de aprender para enseñar. Brindemos entonces por Pepe, por el nuevo hogar para sus libros y por apostar a una educación amorosa, transformadora y tierna, que florece a veces y que a lo mejor resulte bien. Buenísimo. Una ocurrencia, ¿por qué se llamaba así? Quizás, ¿no? Persona especial para educar, porque amaba investigar naturalmente. Se lo habrán puesto, se lo pusieron antes de nacer y salió así, ¿no? Bueno, ¿y cómo cerramos un encuentro de gente de Colonia? Nos despedimos, cantamos. Esperá, dale el micrófono. Sí, en principio agradecer enormemente la convocatoria, pero no quiero dejar de rendir homenaje a las que fueron las directoras originales, la Lere Piudic, el Lere Resnick, la Tere Capac, Starker, la Piudic, que después se terminó siendo Israel, exacto. Chipre. Otra Chipre. Y la otra Chipre. Y tampoco quiero dejar de mencionar que cuando Pepe hace su primera experiencia como vicedirector, en Summerland ya existía lo que era la Comisión de Educación, que la formaban el entrañable Tobías Erjague y Emilio Poliak, que son los que permiten y sugieren que Pepe viaje a Europa, a Francia, a hacer el curso en el CMA. Cuando Pepe regresa, Pepe en el año 56, cuando la epidemia de la poliomielitis, porque este país tuvo muchas epidemias y muchos golpes de Estado, se decide hacer el quinto turno. La discusión de los tres, Erjague, Emilio y Pepe, es darle continuidad, que los chicos no vuelvan a la capital, porque que en la capital se pintaban los árboles de blanco, y se decide que los que estuvimos en el cuarto turno nos quedemos al quinto turno, donde se arma, exacto, porque nos dividimos la tarea, las chicas exprimían naranjas, la Bobe Fireman traía las zanahorias, y ahí es cuando se arma el primer grupo especial. Pero tuvimos antes dos líderes cuando éramos colonos. Uno era Alba Kaplan y el otro Homenaje al Hebron. De ahí surge la idea de hacer después el cuerpo de líderes. Y en ese quinto turno es cuando surge la idea de armar el grupo, la capacitación para continuar, porque nos íbamos de la colonia. Y un grupito, Carlito Shapira, mi hermana Betty,
el que les habla y otro más, en el pabellón 3, tirados en una cama, creamos el Aprender para Enseñar, el himno que fue durante muchos años el himno de Zumberland. Entonces no quiero dejar de mencionar que las peleas de Pepe con el Yagi y con Emilio eran bravísimas, pero porque todos tenían el mismo objetivo, que era que la colonia fuera un semillero, que resultó ser porque hay egresados de Zumberland por todo el mundo y creando lo que se llamó la recreación. Pepe trae, y después la colaboración de Sarita Paín, que fue la que hizo todas las fichas, que se hacía la ficha individual de cada chico, porque cuando los primeros años íbamos a Zumberland, nos concentrábamos en el Cicloski, nos pesaban y se llevaba. Emilio fue porque en la colonia no había médico, había un enfermero, que era Carlito. Es decir, estaba el que atendía el teléfono, que era Manija, el que tenía a cargo el periódico mural, la campana para ir a almorzar, la brigada de guardia. Entonces, ahí, con estos tres individuos que fueron realmente maravillosos, aparte de todos los demás activistas, que yo me acuerdo que Vygotsky, Adamovsky, porque el primer año y el segundo año no teníamos colchones, eran unas camastros con paja, eran los camastros del ejército. Y entonces Adamovsky y Vygotsky en su auto llevaban los colchones a la colonia para que ahí estuviéramos. Así que y fue cuando por primera vez vinieron profesores de educación física, el famoso... anterior a Rubel es posterior, viene Adolfo Chegua y Héctor Ramírez, que son los primeros. Cuando Pepe se va a Francia, los que ya habíamos armado el grupo especial nos autogestionamos durante un año en el Bergelson. Íbamos todos los sábados y ahí nos supervisaba Dina Mister, que nos llevaba al teatro. Fuimos a La Máscara, a Los Independientes, a todos los teatros, y continuamos leyendo poesía. A los 14, 15 años nos juntamos para leer poesía. Y mi primera experiencia como líder fue con la Lerkeana. Y ahí fue cuando Pepe me designa para ser el primer líder, que fue a crear la colonia Zumberland Mendoza. Listo, gracias. Yo quiero también, como presidente de Yolem, en representación de todos los que venimos continuando este trabajo, esta historia tan querida por todos, reconocer a las comisiones directivas de todas las instituciones que han aportado mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo, dejando horas, familias, bancándose las represiones, instituciones que nos han perseguido, y a todas las comisiones posteriores de activistas de cada una de estas actividades. Esto es posible en la actualidad y siempre fue así, porque hay activistas donde se generan las actividades, porque hay activistas que acompañan las decisiones de las comisiones directivas y que bajan una línea de trabajo pedagógica, ideológica, política en nuestras actividades. Nosotros no hacemos actividades por hacerlas, hacemos actividades porque tenemos un fin político e ideológico. Y esto es muy rescatable. Creo que lo de Pepe es maravilloso. Mi primer experiencia de líder fue en el 69, el último año de Pepe, que la verdad que no la quiero contar porque me quedaba durmiendo hasta las 2 de la mañana en los sillones, porque las evaluaciones eran largas, es verdad, pero simplemente quería decir esto, reconocer a todos los compañeros, compañeras que han, a través de todos estos años, transitado por todas las instituciones, las que hoy están y las que hoy no están. Bueno, qué homenaje. Quiero referirme, soy Marta Tabonasca, quiero referirme a un aspecto puntual. En mi grupo, era el grupo especial, hubo una gran cantidad de desaparecidos.
por ejemplo, mi prima Marina, Malamú, Liliana, sí, no están en mi grupo, ni hablar de la cantidad de desaparecidos. Marina, Raimundo Gleiser. Entonces, Raimundo. Entonces quería mencionar un hecho fundamental que nos ocurrió, un aspecto aparentemente anecdótico, y es que cuando nos despedimos de Summerland, Susana, me acuerdo de vos, la despedida, nos abrazamos y nos habíamos prometido encontrarnos en el año 2000. De Cali y Corrientes. Exactamente. Nos encontramos. Exacto. Nos encontramos. Y decidimos en algún momento hacer un homenaje a nuestros desaparecidos. Y ese homenaje ocurrió en la colonia que participamos, y nos encontramos previamente preparando el listado de los desaparecidos nuestros que pasaron por la colonia. Tuvimos muchas reuniones previas. Hicimos el acto. Ese acto, me acuerdo que participé yo coordinándolo e iba mencionando los desaparecidos. Entonces, frente a mi estupor, porque quedé así, muchos iban dando, ¿te acordás? Exactamente. Sí, agregando nombres. Entonces, este también es un homenaje a tantos compañeros nuestros y familiares que desaparecieron. También quiero decirles que toda mi familia, desde muy chica, fue a Summerland. Mis hijos ni hablar, mis nietos, y vienen transformados. Tal es así que, por ejemplo, uno de mis hijos, tengo muchos, uno de ellos, Daniel Toñetti, sus amigos más cercanos, pero más cercanos, son los de Summerland. Mi hijo Sergio Toñetti también, todos nosotros, ni hablar las caras que veo acá y los sucesivos encuentros que hemos tenido compartiendo nuestra vida de militantes, porque muchos de nosotros pasamos en aquel momento que llorábamos porque creíamos que pasamos a militar en la FEDE y participamos activamente. En eso ayudó mucho, pero muchísimo, la formación de Summerland. Me olvidé de decir mi diploma de promoción 63 con la firma de Pepe, de Celia Jakubowicz, de el Day de Fireman, de José Bobchuk y de Jorge Goldenberg. Bueno, antes de cantar, que creo que es lo que nos está invitando Julio, agradecerles en nombre del CEGOP, de DICU, de YOL en Buenos Aires, haberse sumado a esta idea de empezar a socializar los fondos del CEDOP, a hacer memoria juntos, a enriquecerlos. Esperamos que nos traigan aquellas cosas que quedaron en algún cajón y que siguen en los cajones, y les aseguramos que aquí les vamos a dar buena y mucha vida. Quiero destacar la presencia de los grupos de jóvenes, porque si hay algo en la transmisión, en el legado intergeneracional,
destinos son ellos y los sucesivos y los sucesores, así que agradecerles mucho a los jóvenes, a la Juventud ICUF, a la Juventud Yolem y a la Juventud Lanús, haberse sumado a esto, junto con todos nosotros, que alguna vez también fuimos jóvenes ICUF y que seguimos siendo jóvenes. Agradecerte, Marta, que hayas traído este registro. De aquel trabajo que ustedes hicieron surgió una primer placa que recuerda a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, y el efecto de la democracia nos permitió seguir esa investigación y habilitar una segunda placa con muchos compañeros, y creo que también eso es lo que nos compromete a seguir haciendo este resguardo de memoria. Y la baldosa de la vereda. Tenemos la baldosa en esta vereda, la baldosa en Summerland, en ambos casos, también en Lanús, baldosa. O sea que, digamos, el CEDOP se responsabiliza por seguir haciendo trabajos de memoria, y parte de esos trabajos están condensados en un libro que hoy queremos regalarle a quienes nos acompañaron en esta... Hay algunas de las historias de las instituciones del ICUF que fuimos compilando, escribiendo con gente, y muchos están acá, otros no están hoy, pero están en otros momentos, y esta es la tarea del CEDOP: recopilar, guardar, difundir. Y hoy me hacía acordar Diana de algo que... ¿Querés contarlo vos, Diana? Dale. No. Bueno, no, lo puedo contar. Dale, entonces contalo vos. El día de hoy se cumple... Micrófono, Diana. Que no llegamos a pasarlo por las redes de difusión del ICUF, y entonces nos quedamos con la sensación de que el día de hoy se asesinó en Treblinka a Jan Korczak junto con los 200 chicos y todos sus colaboradores, y que el nazismo hizo desastres, y que tenemos a la vista, bueno, un 6 de agosto Hiroshima, un 9 Nagasaki, y todo lo que eso significa, y todo lo que resignifica el CEDOP de tener toda la memoria puesta al servicio de la vida, ¿no? Al servicio, no servicio como servicio, ¿no? La defensa de la vida. Nada más que eso. Recuerdo que también estamos en situaciones, país que es cara y seca, ¿no? El país es un lado de la moneda, y hoy el recuerdo de Pepe, o el encuentro entre todos nosotros, encuentro de felicidad. Caras y secas de la vida acontece siempre, ¿sí? En la colonia planeábamos, desarrollábamos, jugábamos, cantábamos. Les propongo terminar cantando. Los que tienen ganas me siguen y hacen el eco. Vamos, ahí va. ¡Sí! ¡Fla! ¡Fli, fla y flu! ¡Vista! Cumbalala, 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 vista. Cumbalala, vista. No te vista. No te vista. Mi, texa, mi, ua, ua. Mi, texa, mi, ua, ua. Mi, texa, mi, sala, mi, ua, ua. Mi, texa, mi, sala, mi, ua, ua. Hey, pichiro, kembo, bochi, boque. Terminó. Tengamos muchos encuentros para recordar y para festejar. Bueno, muy bien.